Durante decenios busqué un lugar donde poder vivir en la naturaleza. Pensé en la montaña y en la orilla del lago sin encontrar lo que buscaba. O era demasiado caro, o estaba demasiado lejos, o no era lo adecuado. Un día el hijo del profesor Jung me dijo que alguien en Bollingen, allá arriba en la ladera, quería vender un terreno, que no le conocía, pero que sabía su nombre. Entonces, inmediatamente la misma tarde, fui en el coche a preguntárselo y me dijo: efectivamente, ahora mismo estoy deseando deshacerme de él. Venga a verlo. Y me enseñó este lugar. Lo encontré encantador y enseguida pensé: es este. Fui corriendo a la torre del profesor Jung y al contárselo me dijo: tenemos que verlo ahora mismo. Y de un salto subí al coche con Miss Bailey, que era su dama de compañía, y subimos aquí. Me puso entonces la mano sobre el hombro y me dijo: vaya inmediatamente a ver al señor G. y dígale que se queda con este lugar, que se lo reserve, que se lo queda. Es el lugar idóneo. Y así di con él. Nunca me he arrepentido. Es el Genius Loci, el lugar en el que me encuentro en casa. ¿Encontró en él algo de su infancia? El paisaje es muy diferente, pero en él vuelvo a encontrar mi niñez, en el sentido que crecí en un gran jardín donde jugaba casi siempre sola en la naturaleza, desarrollando un gran amor por los animales y las plantas. Después he pasado toda mi vida en habitaciones alquiladas, siempre con el anhelo de encontrar algún día un poco de tierra para renovar el contacto con la naturaleza. Y aquí lo reencontré. Por eso, algo más tarde, la tercera o cuarta noche, soñé con monos que corrían felices alrededor de la casa. El alma animal podía revivir por fin. Los antepasados animales volvían a la vida. Se trata de una calidad de vida que solamente se experimenta viviendo en el campo como un animal más. En este sentido le respondería afirmativamente. Es cierto que este paisaje es diferente al de mi infancia, pero los dos tienen en común la naturaleza. Lo reconfortante son los momentos de soledad y silencio en la naturaleza, únicamente en comunicación con animales y plantas. Después de convencerme para que comprara este terreno, ya en el coche, Jung se volvió hacia mí y me dijo: pero no se le ocurra construir una de esas estúpidas casas de vacaciones con cemento y cristal. Debe de construir una torre también. Esto me alegró mucho, naturalmente, porque yo no me hubiera atrevido nunca a imitarle. Y por eso construí una torre cuadrada. Entonces me ocurrió algo extraordinario. Una de las primeras noches en que pasé sola en la torre, soñé que en el más allá había una réplica idéntica a la mía, donde me ocurría de todo. Y cuando se lo conté a Jung, me dijo: es curioso, yo también he soñado. He soñado que mi torre también tiene una réplica al otro lado del lago. Esto significa que esta torre solo es una imagen terrenal de una idea eterna. El sí mismo, la personalidad más grande, por la torre es el símbolo del sí mismo, se encuentra en el más allá. Como me comprometí con tanto entusiasmo al construir aquí abajo en la tierra, lo inconsciente me advirtió que la verdadera torre se encontraba en el más allá. Y desde entonces siempre sueño periódicamente que me encuentro en ella. El mismo Jung soñó antes de su muerte que ya podía trasladarse a su torre del más allá, a su otra casa, en la otra orilla del lago. ¿Cómo conoció usted al profesor Jung? En la escuela yo estaba en la misma clase que el sobrino de Toni Wolff, la amiga del profesor Jung. En una ocasión Jung le dijo: conozco muy poco a vuestra generación. Alguna vez puedes venir a Bollingen con otros jóvenes. Yo les invito. Y de esta manera, él me invitó con otros muchachos. En total fuimos 7 chicos estudiantes de bachillerato. Y contando conmigo, que era la única chica, éramos 8 en total. Y pasamos allí el día entero.
Jung habló tan impresionantemente de la verdad del alma que dejó en mí una huella muy profunda. Cuando volví a mi casa pensé, ahora necesitarás 10 años para digerir todo lo que este hombre ha dicho hoy. Después me enteré que daba conferencias en la Escuela Politécnica Federal y allí fui. Pero era demasiado tímida para saludarle y pensé, si él me conoce, bien, pero si no... Él vino directamente hacia mí y me dijo, ¿cómo está usted? Naturalmente me sentí muy feliz de que aún se acordara de mí. ¿Y cómo empezaron a trabajar juntos? Ocurrió de la siguiente manera. Cuando nos conocimos, él tuvo la impresión de que yo tenía algo que ver con la alquimia, según me dijo después. Por eso, más tarde, cuando le pregunté si podría hacer un análisis con él sin que tuviera dinero para pagarlo, él me respondió que me tomaría en análisis y que a cambio podría sencillamente traducir algunos textos latinos y griegos, ya que su latín y su griego estaban un poco aletargados. Esto fue cierto al principio, pero después se despertaron y al final sabía tanto como yo. Solo le faltaba ejercitarlos. Para comenzar, me dio una colección de tratados alquímicos titulada Museum Hermeticum, diciéndome, cada vez que encuentre símbolos interesantes, haga traducciones y extractos. Yo le respondí que me hacía falta más orientación, que yo no sabía. No, utilice su intuición. Y así fue como, con profundo respeto, tomé este viejo libro aparecido en 1593. Una tarde pensé, hoy tengo tiempo, pero para empezar quisiera leer lo que contiene. Me lavé las manos, lo abrí y justo al principio leí: nosotros, hermanos de la cabeza de oro y de la cruz de oro, guardad el secreto, etcétera, etcétera. Una pomposa introducción barroca. Me pregunté, ¿será esto interesante? ¿Tendré que traducirlo o no? Estaba tan confusa que me dije, hoy no haré nada, simplemente lo leeré. Abrí el libro al azar en cierta página que contenía exactamente lo que yo había soñado un año antes. Se trataba de mi sueño. Un sueño que yo había tenido se encontraba allí, escrito en latín, y me dije, estás loca, alucinas, ahora desvarías. Tomé una toalla, la mojé en agua fría y la puse sobre mi frente. También me puse con fresas en la cabeza pensando, estás loca, métete en la cama, estás loca. A la mañana siguiente reflexioné sobre lo ocurrido en la víspera. Pues sí, me volví loca. Leí mi sueño en este libro. Después, frotándome los ojos, continué. Estoy sobria. Me llamo Marie-Louise von Franz. Vivo en la calle Dolder 107 y me encuentro totalmente normal. Entonces volví al libro y allí seguía mi sueño en latín, un fragmento entero de mi sueño. Usted encontró su sueño, pero en realidad, ¿qué es lo que buscaban Jung y usted en estos libros? El cristianismo y toda la cultura cristiana no han tomado suficientemente en serio a la materia y en consecuencia tampoco al cuerpo ni a la sexualidad, aunque esto hoy resulte banal decirlo. Sabemos que el cristianismo ha fallado en este punto. Ha ayudado al hombre a morir, pero los sacerdotes no nos instruyen sobre cómo vivir y cómo vivir la sexualidad, el cuerpo y las necesidades físicas. Aquí está la gran laguna de la tradición cristiana. Gran parte de los alquimistas eran médicos o científicos apasionados. Así que fueron ellos quienes se interesaron por el principio femenino descuidado, es decir, por la materia, por el cuerpo, etc. Y con ello, por toda una parte de lo inconsciente, puesto que la psique consciente está estrechamente ligada al cuerpo fisiológico y funciona con relación a él. Por eso, Jung reconoció muy pronto que la alquimia completa
Por eso, Jung reconoció muy pronto que la alquimia completa y compensa de alguna manera la orientación unilateralmente espiritual y patriarcal del cristianismo. Se trata de una contracorriente subterránea que, sin embargo, no se opone de manera hostil, sino complementaria a las cuestiones que el cristianismo no supo responder, o que ignoró, o que resolvió con una frase teológica. Estas fueron las preocupaciones centrales de los alquimistas, y por eso prepararon los tiempos modernos, en los que todo ha caído en el extremo opuesto, en el libertinaje sexual, en el más grosero materialismo, en el exceso en los estudios sobre la naturaleza, etc. Todo esto ya se preparó en la alquimia. Por lo tanto, la alquimia es la madre de todos los diabólicos inventos modernos. Por eso tenemos el deber de estudiarla, pues en ella se trata de todo de lo que somos inconscientes, y que en el fondo deberíamos de reconciliar armoniosamente con el cristianismo para llegar a tener una visión completa del mundo. ¿La alquimia no empezó ya antes de Jesucristo? Sí, las raíces de la alquimia se remontan por un lado a la filosofía presocrática, en la que de pronto los griegos empezaron a pensar de una manera menos mitológica, o no tan mitológica, desarrollando por el contrario una teoría de la materia. Pensemos sobre todo en los atomistas Leucipo y Demócrito, y después en Heráclito, con su teoría de la energía cósmica, etc. La manera de plantearse cuestiones científicas proviene, pues, de la ciencia griega presocrática. Por otra parte, el lado práctico de la técnica química proviene de Egipto, y se remonta sobre todo al ritual de la momificación. Piensen, por ejemplo, en el momento principal en que se sumerge el cuerpo en una solución de sosa, natrón. Natrón significa MTR, Dios. En el fondo se trata de un baño de divinidad. Esta es la esencia de la alquimia. Considerar la química también como algo divino y misterioso. Esto proviene de Egipto. Los egipcios veían en la materia algo divino, misterioso, como en cualquier parte donde sobrevivía una magia primitiva. Las piedras, las plantas, las sustancias químicas tienen una cualidad misteriosa, divina, que influye en el hombre. No representan únicamente a la materia muerta tal como la consideramos hoy. Mediante el ritual de la momificación, los egipcios intentaban elaborar un cuerpo eterno, un cuerpo de resurrección para mantener la identidad del difunto. También la idea de la piedra filosofal es en realidad la idea de una individualidad inmortal, de un núcleo inmortal del alma. Lo más importante es que la alquimia nos proporciona una cantidad increíble de símbolos abstrusos y grotescos que corresponden exactamente a los sueños del hombre moderno. Por eso publicó Jung los sueños de un físico famoso, Pauli, pues en ellos se ve surgir gran cantidad de motivos alquímicos. La gente de hoy, sobre todo los investigadores modernos de las ciencias naturales y todo aquel que tiene una concepción científica del mundo, sueñan símbolos alquímicos. En consecuencia, no sería imposible comprender los símbolos de tales sueños sin haber explorado antes toda la tradición. ¿Puede usted darnos un ejemplo? El hermafrodita, la piedra, el significado de la piedra, el significado de los dibujos de las plantas. Claro está que el simbolismo cristiano también ha transmitido e interpretado estas cosas que se ven en las catedrales. En ellas se encuentra un simbolismo inconsciente riquísimo, pero su interpretación se refiere siempre a Cristo. La piedra es Cristo, y esta es una interpretación demasiado sencilla, aunque sigue siendo utilizada, mientras que los alquimistas intentaron realmente preguntarse, ¿qué es una piedra? ¿Es algo muerto o vivo? ¿Cuál es este misterio divino? Para los alquimistas la naturaleza no estaba explicada.
Para el cristiano de la Edad Media sí lo estaba. Por el Génesis se sabía que el mundo había sido creado en 7 días y que tal cosa tenía tal y tal significado. Todo tenía un significado establecido. Mientras que los alquimistas buscaron en la oscuridad. Verdaderamente en esto se parecían a los físicos modernos o a los investigadores modernos, buscando el secreto de la naturaleza en las tinieblas, sin prejuicio. Lo buscaban de verdad, para descubrirlo, para comprenderlo, aunque esto también les llevó a sugerir visiones fantásticas. Cuando en el siglo XVII se desarrolló poco a poco la química, en el sentido moderno del término, terminaron todas estas viejas fantasmagorías tachadas de absurdas, y después el racionalismo las rechazó como supersticiones incomprensibles y disparatadas. Y Jung fue a rebuscar en la papelera de la humanidad y sacó de ella todos estos símbolos despreciados, demostrando que tenían un valor psíquico. Químicamente hablando, es cierto que no tienen valor. No tiene ningún sentido llamar hermafrodita a un metal, pero hoy es muy frecuente que se sueñe con un hermafrodita. ¿Cómo llegó usted a ser terapeuta? Al principio no fue esa mi intención. Yo daba clases de latín y griego en una escuela de magisterio y en un instituto. También daba clases particulares ya que las lenguas clásicas eran mi profesión. Pero un día, una señora de cierta edad vino a verme diciendo que sin falta quería hacer un análisis conmigo. Naturalmente esto me dejó tu feu, tu flamme, entusiasmada como terapeuta y muy halagada. Así que me dirigí al doctor Jung para preguntarle si estaría dispuesto a supervisarme y si debería o no tomarla. Me respondió, sí, la conozco. Está tan loca que no puede usted estropearla mucho. Puede usted probar. Esto se desarrolló muy dramáticamente, pero no mal del todo. Así que poco a poco vinieron a verme cada vez más personas. Al principio lo hacía a la vez que mi trabajo, pero llegó a ser tal la avalancha que abandoné la enseñanza aterrizando en esta nueva profesión. ¿Cuántos sueños ha interpretado usted, más o menos, hasta ahora? Pues bien, ya lo calculé una vez. Si tomo 2 sueños por sesión, tantas sesiones por año y tantas personas, llego aproximadamente a los 60.000 sueños. Entre todos esos sueños, ¿encontró usted algunas veces los mismos? Quiero decir, si diferentes personas pueden soñar lo mismo. No. En los 60.000 sueños no hay ninguno que sea igual. Se trata de 60.000 sueños diferentes. Sin embargo, hay temas que se parecen. En esto fundamentó Jung su teoría de los arquetipos, en que existen ciertas estructuras básicas que vuelven una y otra vez. Pero en los detalles un sueño nunca es idéntico a otro, en ninguna persona. Lo que se puede constatar, sin embargo, es que en el sueño existen temas generales que se repiten. Por ejemplo, el tema del amor, o también el de la persecución, o que en el sueño uno busca y busca algo, y así sucesivamente. Por lo tanto, y esto es lo importante, se repiten ciertas estructuras fundamentales que Jung llama las estructuras arquetípicas de la psique. Estas tienen tanta importancia porque a su través llegamos a la capa colectiva del individuo. Esta es una capa que siempre permanece sana, incluso en el enfermo mental. Podríamos decir que el estrato colectivo es, en cierta manera, el de los instintos humanos universales. Cuando se consigue que las personas vuelvan a contactar con él, mejoran, porque al encontrarse otra vez conectadas con la humanidad, pueden relacionarse de nuevo socialmente. Por eso es tan importante conocer estas estructuras fundamentales. Por esta razón estudié también los cuentos de hadas y la alquimia, y esto me ayudó mucho a comprender los sueños. Pero el arte de interpretar los sueños tiene 2 vertientes. Por un lado hay que reconocer y comprender las estructuras arquetípicas, y además está el arte de cómo comunicárselo al otro para que lo comprenda de verdad, y no solo a nivel intelectual. De lo que se trata es de que la gente se impresione y vuelva a conectar a través de sus sentimientos con su propia profundidad de una manera intuitiva y afectiva.
Una de las funciones que tienen los sueños parece ser la de preparar a las personas para una futura fase en sus vidas. En la vida existen varios umbrales, digamos. La pubertad, por ejemplo, es una de esas crisis conocidas. Otra es el paso al matrimonio. Luego está la famosa crisis de la mitad de la vida, la menopausia de la mujer. Son pasos transitorios que exigen que uno se reajuste a una nueva vida, que uno cambie de actitud. Y los sueños preparan el terreno. Resulta interesante ver que también antes de la muerte, los sueños preparan para adaptarse al final, que en verdad no es un final. Tengo recopilados ahora por lo menos unos 50 sueños de personas moribundas, pero ninguno de ellos habla de final. Sin embargo, siempre hablan de un gran cambio, bien sea de un viaje, de una transformación, de una mudanza. Lo más frecuente es el gran matrimonio, la gran realización. ¿Y de qué manera esos sueños describen la vida después de la muerte? Solo simbólicamente, claro está. Los seres humanos sueñan con la vida después de la muerte de una manera que se parece mucho a la que nos enseñan las religiones. O bien se entra en un jardín placentero, o bien se descansa en un abrazo eterno con la persona amada, o negativamente también se avanza con dificultad sobre la nieve o el hielo, o sobre rocas volcánicas, etc. Depende. Hay sueños buenos y sueños malos. El destino post-mortem no solo es bello, según parece. La terapia junguiana, en mi opinión, tiene de bueno que no se inmiscuye. Claro está que cada terapia es una intervención, pero esta se limita al mínimo. Nosotros no tenemos teoría. No pensamos que la persona debe de... Tampoco pensamos que debe de llegar a ser normal. Si prefiere permanecer neurótica, está en su derecho. Un día me dijo Jung, cada quien tiene derecho a tener su neurosis. Si alguien prefiere permanecer neurótico, también está en su derecho. Estamos en una democracia, punto. Lo que únicamente importa es lo que quieren los sueños. Por lo tanto, nosotros solo nos limitamos a decir, su sueño, su propio sueño, el que usted tiene, el que su propia alma ha producido, le dice que es usted perezoso, o que debería usted hacer esto o aquello. Nada más. De manera que en el fondo lo único que hacemos es intentar educar a la gente para que escuche su propia voz interior. No hacemos nada más. La idea de Jung es precisamente la individuación, es decir, ser uno mismo, o llegar a ser uno mismo. Hoy se utiliza mucho la expresión tan trillada de la autorrealización, confundiéndola con la realización del yo, mientras que Jung quería decir otra cosa. En la individuación se realiza la propia profundidad, el propio destino, que a veces de ninguna manera se ajusta al yo, sino que corresponde a lo que se siente en lo más hondo del alma, a lo que se debería ser. El hombre se vuelve neurótico cuando se desvía de lo que Dios había previsto que él fuera. En el fondo esto es la individuación. Y tal es la razón de ciertos reproches que nos hacen con frecuencia. Pues después de hacer un análisis la persona puede parecer más cerrada o comportarse de una manera menos adaptada, pero es fiel a sí misma. Vive su propio destino, lo que en la mayoría de los casos le hace ser más humana, menos criminal, menos destructora de su entorno. Usted ha escrito una veintena de libros en alemán y en inglés. ¿Cuáles son los temas principales? Todo comenzó con la alquimia. Desde el primer momento, Jung tuvo la impresión de que yo sería su colaboradora para los textos alquímicos, debido a mis conocimientos lingüísticos. Y por eso me dio para descifrar un viejo texto titulado Aurora Consurgens. Para poder descifrarlo, tuve que aprender antes la paleografía, pues se trataba de una escritura medieval que no puede leerse como se hace habitualmente. Después le propuse que me descifrara con notas a pie de página la verificación de todas las citas de la Biblia, es decir, una edición científica. Y un día me dijo,
Qué pena que esto se quede en mi casa en un cajón. Añádale pues un comentario. Y llegó a ser un libro en el que trabajé durante 15 años. Esta es una de mis obras principales, Aurora Consurdens. Supongo que este texto data de finales del siglo XIII y se atribuye a Tomás de Aquino, lo que naturalmente nunca fue tomado en serio. Pero este texto es interesante desde el punto de vista psicológico, pues es muy poco químico. Se da uno cuenta de que este alquimista era un místico y que en realidad intenta describir una experiencia mística interior y no una operación química. Por ello salpica su texto de citas de la Biblia. Es evidente que quien lo redactó era un clérigo, probablemente un dominico. Personalmente, yo pienso que puede tratarse de la última obra de Tomás de Aquino, pero esto no puede comprobarse de manera terminante. Y fue casi al mismo tiempo cuando empecé a ocuparme de los cuentos. También esto me llegó del exterior. Una señora quería escribir un libro sobre los cuentos populares, pero no era capaz de hacerlo sola. Entonces me contrató para escribir un libro para ella, y este se convirtió en una gran obra de más de 1000 páginas. Una interpretación junguiana de los cuentos. Trabajé durante 9 años y por eso llegaron a entusiasmarme, pues en mi infancia nunca me habían contado cuentos de hadas y no conocía ninguno salvo los de Andersen, que no me gustaban porque son muy tristes y me deprimían demasiado. Así que en realidad descubrí los cuentos populares entre los 20 y los 30 años, pero estos me apasionaron. Y a partir de este momento di una serie de cursos sobre ellos. Muchos de estos cursos fueron grabados y publicados después, y por eso hoy se me conoce sobre todo por mis comentarios sobre los cuentos. También Jung me animó mucho a ello, porque en efecto los cuentos ilustran magníficamente la teoría de los arquetipos. En ellos se ve muy bien cómo actúan los arquetipos. Una vez me dijo Jung, los cuentos nos presentan una anatomía comparada de la psique colectiva, porque al reunirse todos los tipos a la vez vemos cómo funcionan. Los cuentos expresan en cierto modo lo que hay de más humano, porque han sido transmitidos y sostenidos por un estrato sencillo del pueblo, lo que les preserva de añadidos que vienen del consciente. Se trata sencillamente de material inconsciente auténtico. ¿Existe una relación entre la alquimia y lo que usted ha escrito en Número y Tiempo? Ja, die Alchemisten haben nach unserer modernen Ansicht sehr viel von dem, was wir Sí, según nuestro moderno punto de vista, los alquimistas proyectaron en la materia mucho de lo que hoy llamamos lo inconsciente. A partir del siglo XVII, el desarrollo científico consistió en estudiar cada vez con más objetividad el comportamiento de la materia misma, separándolo de las proyecciones psicológicas. Pero lo que aún está sin resolver es la relación que tiene la psique con la materia, y este es un tema que está hoy de moda. Mind and matter, mind over matter, mind under the matter, y el gran problema de cómo actúa la vida psíquica interior de una persona, incluyendo su consciente y su inconsciente, con respecto a la materia, a los procesos fisiológicos y también respecto a los fenómenos atómicos y subatómicos. Verdaderamente, este es el tema apasionante que está ahora en discusión y al que se podría llamar alquimia moderna. En un primer momento, Jung dejó de lado esta cuestión diciendo: yo sencillamente solo me concentro en lo que viene del interior, en la observación de los fenómenos psíquicos, y dejo abierta la cuestión de saber cómo se relacionan con la materia y con los procesos cerebrales sin decidir nada sobre ello. Sin embargo, hacia el final de su vida, se vio cada vez más sorprendido por el hecho de que la física atómica y sus descubrimientos sobre lo inconsciente colectivo provocaban resultados y cuestionamientos de nociones muy similares, de manera que fue imposible cerrar los ojos y no verlo. Resulta más o menos como si el psicólogo, horadando a través de la psique en el punto más profundo, diese con la materia, y como si el físico perforase a través de la materia y en el punto más profundo llegase a su propio espíritu. Y ahí se halla el punto de encuentro de estas dos ciencias.
Podríamos decir que se perfora a la vez desde los dos lados, como en un túnel, y ahora nos encontramos en el apasionante momento del derribo del muro de separación en el túnel. Una de las nociones pioneras de Jung es la idea de lo psicoide, es decir, el hecho de que los arquetipos también pueden organizar en parte fenómenos materiales. La investigación debe de continuar hoy en este punto, pues aún hay mucho por hacer. Esto tiene que ver con la comprensión de que los arquetipos pueden manifestarse también en la materia como fenómenos de sincronicidad. Resulta un hecho curioso que cuando lo inconsciente de alguien está muy excitado, y con ello también la capa arquetípica, los físicos dirían is an excited state. Con mucha frecuencia se producen fenómenos de sincronicidad. Esto quiere decir que en estos momentos ocurren milagros en el mundo exterior que se corresponden con el proceso interior de una manera significativa. Tomemos un ejemplo muy sencillo. Alguien tiene un sueño o una visión, y al día siguiente el mundo exterior representa también ese sueño o esa visión, desarrollándola detalladamente. O bien ocurre algo que tiene relación con el sentido de esa visión, aunque no sea idéntico. ¿De ahí viene la adivinación? En efecto, retrospectivamente se constata que ahí está el origen de la adivinación. Esto explica por qué los romanos de la antigüedad observaban el vuelo de los pájaros, leyendo en él su situación política y militar. Lo mismo ocurrió entre los chinos y los aztecas. Todos creyeron que ciertos sucesos que se desarrollaban en el mundo exterior anunciaban al mismo tiempo una situación psíquica. La idea no es nueva en absoluto, pues Leibniz y Schopenhauer ya observaron también una coincidencia entre el exterior y el interior, y a partir de ahí construyeron un sistema. La diferencia está en que ellos supusieron que se trataba de fenómenos regulares. Esto nos acercaría de nuevo a una explicación científica, causal, que no es posible al no tratarse de fenómenos regulares. No se podrá decir con antelación, he soñado con una lechuza, por lo tanto mañana entrará una lechuza en mi habitación por la ventana. Si esto ocurre, es una sincronicidad, aunque no es seguro que así sea. Este concepto de sincronicidad, que solo se atiene a los hechos, irrita muchísimo, porque solo se considera científico lo que se puede predecir, lo que se puede decir con antelación, y la sincronicidad no puede predecirse más que de una forma adivinatoria, pero no causal, por lo tanto no exactamente científica. ¿Y actualmente es ese su trabajo principal? No. Mis trabajos se suceden de una manera muy curiosa. Los cuentos de hadas, la alquimia y la alquimia moderna, es decir, la relación entre la física moderna y el problema del tiempo, se me presentan como si fuera una trenza. Los temas desaparecen y vuelven a aparecer como las hebras de una trenza. Por eso paso siempre de una ocupación a otra. Creo que en teoría podré explicar la conexión que hay entre estas áreas. Digamos que son tres corrientes que están vivas y surgen alternándose. Acabo de terminar un libro sobre sueños de personas moribundas y siento, pero aún no estoy segura, pues por de pronto tendré que observar mis propios sueños. Siento que me gustaría mucho escribir un libro sobre las relaciones entre lo inconsciente del hombre y el paisaje. Naturalmente que esto implicaría de nuevo el problema de la sincronicidad. Se trataría, por lo tanto, de una geografía del alma. Pero todavía no lo sé. Tengo que esperar para saber si mi inconsciente está de acuerdo. En este momento me entusiasma la idea, pero todavía no sé si lo aprueban los espíritus. ¿Son pues los sueños los que le inspiran la creatividad? Sí, los sueños son la base de la creatividad. Observándolos y respetándolos se cometen menos errores. La creatividad viene de lo inconsciente. Es del mismo material que los sueños. Y son estos los que nos inspiran. Existen muchos documentos que prueban que los novelistas soñaron lo que más tarde escribieron.
Por ejemplo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La primera parte la soñó Stevenson. En lo que a mí concierne, yo también constato que cada vez que escribo o estoy creativa, tengo muchos sueños. Lo inconsciente se toma mucho interés. Y en el momento en que escribo mal o me desvío de un tema o me equivoco, enseguida mis sueños son negativos. Estoy convencida que cualquier persona que es creativa lo es con su inconsciente, sea o no sea consciente de ello. ¿Existe una relación entre la alquimia y los movimientos feministas actuales? Sí, existe una relación muy directa. El cristianismo insistía demasiado sobre el espíritu, era demasiado patriarcal, mientras que la alquimia mantuvo la tradición de los valores compensadores. Piénsese en su interés por la madre natura. La alquimia tenía diosas, llamadas precisamente Mater Natura o Mater Alqueña. La materia es una divinidad, y por eso existe una relación con la declaración papal de que María ascendió al cielo con su cuerpo. Esto corresponde a una elevación de la materia física y del principio femenino. Se trata de movimientos seculares, movimientos arquetípicos en lo inconsciente colectivo. Vivimos en una época en la que el patriarcado cambia a matriarcado, y una vida que estaba impregnada de espiritualidad ahora da más importancia al cuerpo y a la materia, y necesitamos encontrar el equilibrio entre las dos tendencias. El peligro está, naturalmente, en caer en lo contrario, lo que volvería a ser unilateral. Por esta razón Jung escribió tanto a propósito del Mysterium Conjunctionis, esta unión entre el principio masculino y el principio femenino, este equilibrio o lazo de unión entre los dos. El hecho que de repente las mujeres de hoy se sientan impelidas a ser más independientes y autónomas no surge de la nada. Hubieran podido hacerlo hace 2000 años y con mayor razón aún, pues hubieran tenido muchas razones para rebelarse. Pero no, es ahora cuando lo hacen, porque ahora es cuando el arquetipo de la mujer, el arquetipo de la diosa está constelado en el inconsciente colectivo. Por eso se encuentran por todas partes diferentes movimientos que tienden a reconocer y a respetar de nuevo a la materia, a la naturaleza, a lo irracional, al eros, a la sexualidad, al valor de la vida física y, en consecuencia, pues lo uno está relacionado con lo otro, a reconocer por fin la personalidad de la mujer, sus valores propios, es decir, los valores del eros, por lo tanto de la relación humana basada en los sentimientos. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a través de su actividad? Es difícil concentrarlo en pocas palabras, pero yo diría lo siguiente. Tengo la impresión, como todos nosotros, de que nuestra cultura y nuestra civilización han entrado en una fase de ocaso y de decadencia. Y creo que o encontramos una renovación o será el fin. Yo solo veo esta renovación en lo que Jung descubrió, es decir, en un contacto positivo con ese fondo creativo originario de lo inconsciente y con los sueños. Son nuestras raíces. Un árbol solo puede renovarse a partir de sus raíces. Por eso mi mensaje es, en el fondo, una invitación a todos a dirigirse de nuevo hacia sus raíces espirituales interiores, porque en ellas encontrarán las únicas propuestas constructivas para solucionar nuestros enormes dilemas, tales como la bomba atómica, la superpoblación y todas esas cuestiones insolubles. Y también hay algo más. El peligro mayor de nuestra civilización actual es la masificación, la nivelación, la opresión del individuo, porque éste se vuelve malvado. El terrorismo, por ejemplo, es una reacción del individuo, y solo podremos ir avanzando si de nuevo reconocemos y respetamos al individuo.